¿Qué tal? Mi nombre es Adrián Montemayor y soy del ministerio Yo Soy de Cristo. Y actualmente estamos levantando una iglesia en el sur de Monterrey que se llama Cuartel de Dios. Si no tienes iglesia donde ir, te invitamos todos los domingos a la 1 p.m. en el Parque Pletórico. Ahí nos juntamos un pequeño grupo de personas, pero llenas del Espíritu de Dios. Bueno, la razón de este video es que Dios ha puesto en mi corazón la urgencia de compartir un mensaje a toda la iglesia en Cristo Jesús, a que se levante la iglesia de Cristo Jesús como el ejército triunfante que es. Dios está llamando hoy en día a las personas, a los cristianos, a dejar de jugar a la iglesia. O estás con Dios o no estás con Dios. O estás ocupando tu lugar dentro del ejército de Dios o estás calentando bancas. Dios te está diciendo en estos tiempos, que ahorita que estamos en el tiempo del coronavirus, no es para temer, no es para tener miedo, es para levantarte en fe y expandir el reino de Dios. Te voy a enseñar una visión te voy a platicar rápidamente una visión que Dios me mostró hace 13 años. Dios me mostró un ejército glorioso que reflejaba la gloria de Cristo en ese ejército. Y la Biblia lo dice en Efesios 5:27, que somos la iglesia gloriosa de Cristo Jesús. Si no sabes qué es glorioso, es que pertenece a la gloria de Dios. Nosotros pertenecemos a la gloria de Dios. Bueno, y ese ejército, por medio de la gloria de Dios, brillaba tan fuerte en medio de nosotros que expandía el reino de Dios. Y al ir expandiéndose era como que si fuera un ejército en un círculo. Y al irse expandiendo, iba tocando a personas que estaban tiradas o muertas. Y esas personas que estaban tiradas o muertas cobraban vida y se iban directamente al cielo y rápidamente bajaban. Y al tocar piso ya sabían dónde acomodarse dentro del ejército de Dios. Cuando Dios me mostró la revelación de eso hace tiempo, hace 13 años, me dijo: Adrián, el ejército glorioso es mi iglesia que camina en mi palabra, no la iglesia que se queda sentada esperando, ni la iglesia que cree que puede Dios hacer un milagro, sino la iglesia que sale a pararse como iglesia triunfante, a no permitir que las tinieblas avancen, sino a expandir el reino de Dios. Y cuando me mostró eso, me dijo: es muy diferente ser un cristiano que solamente va a la iglesia y nunca ve prodigios y milagros, señales de Dios, y nunca sale para orar por las personas. Inclusive me dice: hay muchas personas que salen a orar, pero no creen en el poder de Dios. Me dijo Dios: ahí está la diferencia entre ser una iglesia triunfante y una iglesia derrotada. No voy a entrar en esos temas porque muchas personas piensan que si Dios quiere sanar, te pueda sanar, y si no, no te va a sanar. Pero si tú lees la Biblia claramente, te dice que la voluntad de Dios es la sanidad. La Biblia dice en Hechos 10:38 cómo Dios ungió a Jesucristo con el Espíritu Santo para darle sanidad o libertad a todos los que estaban cautivos por el diablo. En otras palabras, la voluntad de Dios es sanarnos. La voluntad de Dios es liberarnos. Y basó esto, bueno, entonces en la visión que Dios me mostró ese ejército que iba avanzando. Entonces las personas que tocaban ese ejército se iban rápidamente al cielo. Cuando tú aceptas a Cristo Jesús, tu espíritu se conecta con Dios y esa persona bajaba y ya sabía cómo acomodarse en su lugar y tomar la acción dentro del ejército. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es: quiere que Dios te levantes. Si tú ya eres en Cristo Jesús, Dios quiere que te levantes y tomes tu lugar en la iglesia. Quiere que lo tomes activamente en la iglesia, que te pares por fe y decir: mayor es el que está dentro de mí que el que está en el mundo. Que tengas de nuevo para predicar el evangelio, que tengas de nuevo para decirle a la gente: Cristo salva, Cristo sana, Cristo restaura. Y no permitir que el reino de las tinieblas avance, sino que el reino de Cristo Jesús avance. No es tiempo de quedarse en las trincheras, iglesia. Dios te está diciendo: levántate. Cuando Gedeón tomó el ejército, tenía 30,000 personas. Y de esas 30,000 personas, Dios le dijo: dile a los que tienen miedo, y los que tienen miedo que se vayan a su casa. Jueces capítulo 6, 7, le dijo: los que tengan miedo que se vayan a su casa. Y se fueron 20,000 personas. De esos 20,000, Dios le dijo: ahora llévalos a tomar agua y yo los probaré. Yo los probaré. Y eso es lo que está haciendo hoy en día Dios.
Hoy Dios está sacudiendo su iglesia, primero para que los que tengan miedo, separarlos y decirles, váyanse a su casa, no sean calentabancas, o estás o no estás con Dios. El segundo paso es, si estás con Dios, como se quedó Gedeón con esos 10,000, pero le dijo, déjame probarlos, a ver quiénes están con Dios, que están activos en su llamado y quiénes no. Y fueron al río y los probó, de una manera que la persona que se desbocaba y tomaba agua en el río sin ninguna precaución, esa persona la devolvía a su casa, y aquel que tomaba el agua con la mano y la lamía y estaba viendo para todos lados, ese se quedaba con Dios. ¿Por qué ese se quedaba con Dios? Por la sencilla razón de que Dios te está diciendo que es una persona preparada, porque está viendo de dónde está el enemigo para ahorita atacarlo, o dónde está el enemigo viene para ahorita estar prevenido, no la persona que se tira a tomar agua. Bueno, entonces de esos 10,000 quedaron 300, se volvieron 9,700 para su casa. El ejército contrario era más de 120,000 personas. Con 300 personas Dios le dio la victoria a Israel contra 120,000. ¿Cómo es posible? Sencillo. Primero Dios sacudió a su pueblo, a los que tenían miedo los sacó, y eso hace mucha congruencia. Todas las personas que te llenan de incredulidad dentro de la iglesia, hay cristianos que te llenan de incredulidad dentro de la iglesia. No, pues quién sabe si Dios lo vaya a hacer. No, pues bueno, es que no sé. Bueno, es que no, mira, si Dios quiere lo va a sanar, y si no, pues no, es que los misterios de Dios son grandes. Todo ese tipo de cosas de incredulidad vienen a causa de la ignorancia de la palabra de Dios y de la religiosidad que les da la ignorancia. Entonces Dios te está llamando a levantarte. Primero Dios dice, saca a los que tienen miedo. A ti te pregunta Dios un día, ¿te quieres levantar en Cristo Jesús? ¿Tienes miedo? No pasa nada. Dios te dice, ¿tienes miedo pero quieres seguir adelante? Pídeme perdón, métete otra vez conmigo y te voy a enseñar a tener fe, te voy a dar de nuevo, te voy a enseñar que mayor es el que está dentro de mí que el que está en el mundo. Te voy a enseñar que para mí no hay nada imposible y que yo te he escogido a ti y te he mandado a ti a que expandas mi reino. Y pues bueno, entonces primero quitó a los que tienen miedo. Segundo, a los que no estaban preparados. ¿Qué quiere decir preparados? La iglesia, la mayoría de las iglesias, la mayoría de los cristianos que me topo hoy en día no conocen la palabra de Dios. Otros sí la conocen, pero están envueltos en religiosidad y se creen que la entienden toda y no la aplican. Oran por orar. La Biblia no dice ora por orar. Ora creyendo que vas a recibir y vas a recibir. Espera recibir en la oración. La Biblia dice en Hebreos que tenemos que venir confiadamente ante el trono de la gracia. La Biblia también dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo vengo sin fe en una oración y no creyendo que estoy ante el trono de la gracia, estoy orando por orar y no recibe resultados. Ahora me explico la diferencia de lo que estoy hablando. Iglesia, párate. Levántate, y Cristo te está llamando. Entonces lo segundo que Dios hizo con Gedeón es sacar a todas esas personas que no estaban preparadas y que no querían prepararse. Si tú no estás preparado y te quieres preparar, también es momento hoy en día para decirle, Señor, perdóname, aquí estoy, no estoy preparado, pero me quiero preparar, quiero pararme en mi lugar. Pídele perdón ahí donde estás y dile, Señor, revélame tu palabra, dame revelación, espíritu de sabiduría y revelación para conocer que el que está en el cielo está dentro de mí y ese es mayor que el que está en el mundo. Así se llame coronavirus, se llame lo que sea. Y así es como se levanta la iglesia. Dios con esos 300 personas derrotó al ejército de 120,000 personas. Pero ¿cómo fue eso posible? Porque Dios ve la obediencia con voluntad para hacer lo que Él quiere hacer. Hoy en día a ti te dice, iglesia, levántate. Levántate, deja de jugar a la iglesia, deja de jugar a la iglesia, a la iglesita, de ir los domingos nomás por ir los domingos. Deja de leer, deja de jugar a leer la Biblia un ratito y otro ratito no. Deja de pensar que por leer memes ya estoy cerca de Dios. Por publicar el Salmo 91 ya estoy cerca de Dios. No, señores, la iglesia se levanta porque tiene una relación con Dios. Y Dios te dice a ti ahorita, ¿te vas a levantar o no, iglesia?
¿Estás o no estás? Hoy no son tiempos para estar sentado en la iglesia. Hoy son tiempos para salir a la calle. En este momento de histeria, en este momento de pandemia, es momento de salir pero de decir que Jesús es Señor sobre cualquier cosa, que Jesús sana, que Jesús restaura, que Jesús puede hacer cualquier cosa. Es momento de salir y decir: no te permito, coronavirus, que toques a mí o a mi familia o a los seres alrededor que están al lado mío. Y si alguien tiene pánico, es momento de salir y orar y poner la mano. No de, bueno, no te doy la mano porque me puedes pegar. No, ¿qué es eso? Iglesia, levántate, levántate. Dios te está llamando a levantarte. Vienen tiempos gloriosos para la iglesia, pero solamente las personas que se levanten en lo que Dios ha puesto en su corazón son las personas que van a ver esa gloria de Dios. Las demás se lo van a pasar, porque Dios te está llamando a levantarte. Son tiempos de levantarte, son tiempos de salir y conocer quién eres tú en Cristo Jesús. Conocer que el que está en el cielo, que está dentro de ti, es mayor que el que está en el mundo. Es tiempo de predicar con denuedo, de salir y proclamar y conocer tu lugar de autoridad. Tu lugar de autoridad. Repítelo conmigo: yo tengo autoridad, yo soy una iglesia gloriosa. La palabra de Dios dice que yo soy una iglesia triunfante, gloriosa, con la autoridad. Te voy a explicar rápidamente qué es la autoridad. La autoridad, cuando Jesús nos dijo en Mateo 28, dice: me ha sido dada toda esa potestad, me ha sido dada. Yo se las doy a ustedes para que vayan y en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Esa es la autoridad que Dios te ha dado. Tomarás cosas y no te harán daño. Esa es la autoridad que Dios te ha dado. La Biblia dice en Efesios que Cristo Jesús está sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino en el siglo venidero, y que a él sometió todas las cosas, potestades, principados y autoridades bajo sus pies, y lo dio por cabeza. ¿A quién? A su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Tú y yo. Tú y yo. No el que está jugando la iglesia, no el que está sentado y el que nomás va los domingos, el que nomás se la pasa ahí, sino a la iglesia le llama a alguien activo, alguien que está parado en la iglesia, que está aprendiendo la palabra de Dios, sale a predicar, sale a expandir el reino de Dios. Ese es una iglesia militante. Entonces, Dios te dice que a ti, iglesia, ha puesto Satanás bajo tus pies, bajo nuestros pies. No importa cómo me sienta, no importa si me sienta el peor cristiano o el callo del pie de Jesucristo. Estamos por encima del diablo, porque Jesús nos ha dado esa autoridad a toda la iglesia. La autoridad está investida en su nombre. Su nombre es lo que representa toda la autoridad. Jesús representa la victoria en la cruz del Calvario. Representa la victoria que cuando Jesús fue y predicó al infierno, no fue a predicarles: oiga, les voy a dar las buenas nuevas. No, fue a proclamar que él había vencido y que él es Señor. Colosenses 2:15 dice que él despojó a los principados, les quitó toda la autoridad y los humilló en su desfile victorioso. Como es como una película de romanos, cuando iban y conquistaban una ciudad, los ponían presos y los arrastraban por la calle para enseñarle a toda la gente que habían dominado esa ciudad. Así es ese versículo. Dios puso preso a Satanás en cadenas y a todos sus secuaces, les quitó toda la autoridad y los arrastró en la calle para enseñarle a todos los ángeles y a todas las huestes celestiales que él había triunfado y que esa autoridad él la tiene, que Dios se la había dado y que esa autoridad se la estaba entregando a la iglesia. El enemigo no tiene más poder sobre ti. No es si Dios quiere, es si tú te paras en tu llamado. Te voy a explicar otra vez rápidamente qué es la autoridad. Si un oficial de tránsito quiere parar a un tráiler que viene a 120 kilómetros por hora, si él lo quiere parar con su propia fuerza, se va a parar y le va a hacer, el tráiler le va a pasar por encima, ¿no? Porque él no tiene la fuerza, no tiene el poder. Pero si él se para y con su placa y la persona, el chofer ve que es un tránsito y dice: detente, se tiene que detener. ¿Por qué? Porque él representa la autoridad, él representa el Estado, el gobierno, el gobierno del Estado, primero del municipio, del Estado y de México, o del país en el que esté. El chofer se para no porque él tenga poder para detener al carro, sino porque tiene autoridad que le fue dada por el gobierno. De la misma manera tú y yo no tenemos el poder, pero esa autoridad ya nos fue dada para que tú y yo nos paremos y le digamos al diablo:
quieto, tú aquí no puedes obrar, para ir con los enfermos, enseñarles y que sanen. Muchas personas tienen la idea errónea de que solamente ir y orar por los enfermos y estos sanarán así. Hay que levantar la expectativa de fe. Jesucristo, te vas a dar cuenta, lee todo el libro de Marcos y te vas a dar cuenta que antes de hacer un milagro, Jesús enseñaba la palabra de Dios para levantar la expectativa de las personas. ¿Cuál fue el primer milagro que Jesucristo hizo? No se lo hizo una persona, lo hizo el vino, porque el vino no ocupaba fe. Lo hizo el vino y de ahí todas las personas empezaron a hablar. ¿Y quién es este? ¿Quién es este? Y empezó a crear la expectativa, lo que llamo la expectativa de la fe, la antesala de recibir tu milagro. Y cuando tú puedes elevar un poco tu corazón y decir, hay poder en Jesús, ya con eso tienes, es la semilla de mostaza que ocupas. Iglesia, levántate en tu llamado. Iglesia, hoy más que nunca son tiempos de salir, predicar y proclamar que Cristo vive y que Cristo es el Señor. Hoy más que nunca es tiempo de ir, enseñar la palabra de Dios, orar por los enfermos, libertar a los que están oprimidos y traer restauración a sus vidas. La pregunta es, ¿tú te vas a parar en tu llamado? ¿Tú te vas a parar a militar en la iglesia de Cristo Jesús? Dios te está hablando. Y voy a cerrar con lo que empecé. La visión que Dios está trayendo la ha confirmado por muchas personas en todo el mundo, en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo. La está confirmando Dios. Dios está llamando a unir a su ejército. No somos un ejército de pelea, somos un ejército de ocupación. Hay muchas personas que tienen la idea errónea de pelear. Y la Biblia no te dice que pelees, solamente te dice pelea la buena batalla de la fe. 1 Timoteo 6:12. ¿Qué quiere decir pelear la buena la batalla? ¿Significa que tengo que pelear cada cosa? No. Significa creerle a Dios antes que la mentira del diablo. Si Dios me dijo que vaya y sane a los enfermos y el diablo me dice no puedes porque en ti no hay poder, yo tengo que creerle primero a Dios. Peleo la buena batalla de la fe en que el enfermo va a sanar, no porque yo tenga poder, sino porque Dios me da autoridad para sanar. Esta es la diferencia. Pelea la buena la batalla de la fe. ¿Tú estás esperando recibir algo de Dios? El diablo te dice que no va a venir. Tú te anclas una promesa de Dios y Dios te dice que sí. ¿A quién le vas a creer? Si lees la palabra de Dios y te aferras como Abraham, fortaleces tu fe dando gloria a Dios y creyendo que Él es sumamente poderoso para hacerlo, tú estás peleando la batalla de la fe. ¿Ya entendiste qué es pelear la batalla de la fe? Es más, ahorita la estás peleando. Dios te está llamando a levantarte. Y el diablo te está diciendo, ¿para qué? Tú le estás haciendo caso a este hombre loco, Adrián, que ni lo conoces, está hablando ahí por video y te está llamando. ¿Tú crees que eso es verdad? Deja que Dios hable a tu corazón. Voy a orar rápidamente. Levántate, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por todas las personas que están viendo este video, Señor, para que se levanten en su llamado. Yo te pido que abra los ojos de su entendimiento, Señor, para que ellos sepan quiénes son en Cristo Jesús y la herencia que les has dado, Señor. Que ellos sepan quiénes somos en tu ejército, Señor, y que se levanten, Señor. Cada uno, Señor, en su puesto y en su llamado, Señor. Aunque no sepan cómo, pero confiamos en que tú les vas a revelar, Señor, el cómo, Señor. Padre, te pido por más personas que se levanten a enseñar y a predicar esta verdad, de levantarnos como iglesia, Señor, para proclamar que Jesús es Señor y dejar de jugar a la iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Señor, que traigas un genuino llamado a los corazones de todas las personas que ven este video y que pares a la iglesia en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, habla a tu iglesia. ¿Te vas a levantar? Abrazos, bendiciones. Si no tienen iglesia, Iglesia Cuartel de Dios, sur de Monterrey. Próximamente estudios en línea